¿Qué tal? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? Vamos a ver. Mira, si tú estás interesado en vivir una vida cristiana y tú estás interesado en desarrollar tu espiritualidad, eh, hay que revisar si estás cumpliendo con las cosas básicas, ¿no? Número uno, aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, permitir que entre en tu corazón. Confesar tus pecados, ¿no? Renunciar a este mundo de maldad y confesar tus pecados. Número 3, bautizarte, ¿no? Quizá ya has cumplido con estas cosas, pero tal vez te falta tener un lugar de reunión. Y no me refiero al lugar en sí, sino a un grupo de personas, ¿sí? Entonces, mira, este grupo de personas que se reúnen para buscar de Cristo se llama la iglesia. El significado de esta palabra, la palabra iglesia, quiere decir grupo de personas, ¿sí? El mal uso de esta palabra ha llevado a que la gente piense que iglesia es un edificio o un lugar, y justo eso es lo que quiero recalcar. Iglesia no es un lugar, iglesia es un grupo de personas, ¿sí? Entonces, la palabra iglesia viene de una palabra griega del Nuevo Testamento que es eclesia. ¿Sí? Y esta a su vez viene de una palabra hebrea que significa quejilá o quejilat. Y en ambos casos hace referencia a una comunidad o un grupo de personas, no a un lugar o un edificio. Si deseas mantener tu crecimiento espiritual, pues lo fundamental es que asistas regularmente a una congregación o una iglesia. Busca una iglesia adecuada donde se predique la palabra de Dios. Mira, esto es súper importante. Es tu trabajo y tu tarea leer la Biblia en tu casa, ¿no? Y luego ir a una iglesia, congregarte y ver si en ese lugar se predica lo que dice en la Biblia, ¿sí? Muchas veces muchas personas se han unido a grupos equivocados porque no lees la Biblia en casa, vas a esos grupos y te guían por el mal camino. Y tú como no habías leído en casa, no sabes si te están diciendo correcto o te están guiando por el mal. Repito, es tu trabajo buscar leer la Biblia en casa y luego ir a una congregación y confirmar si esa iglesia en ese lugar se predica lo que dice en la Biblia. Si es que en ese lugar se predica y se enseña lo que está escrito en la Biblia, pues esa es una buena iglesia. Si ese lugar no está de acuerdo a lo que está escrito en la palabra en la Biblia, no es un buen lugar, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué debes hacer una vez que empiezas a asistir a una iglesia? ¿Sí? Debes buscar tu rol en la iglesia. La iglesia es un lugar para servir. Y yo quisiera recalcar esto porque muchas personas empiezan a asistir a una iglesia con el deseo de recibir de Dios. Mira, eso está mal, eso es falso, es incorrecto. Tú recibes de Dios en tu casa por medio de la Biblia. Para eso es la Biblia y tu relación personal con Dios, tu tiempo de oración. La iglesia es un lugar para ir a servir y ayudar. ¿Sí? Claro que experimentas muchas cosas interesantes, recibes capacitaciones, etcétera, etcétera. Pero mira, no debes ir a la iglesia con la mentalidad de recibir. Porque quizás ya te haya pasado. En la iglesia quizás es uno de los lugares donde más decepciones puedes tener, más heridas y resentimientos puedes recibir. Si es que tú vas con la mentalidad incorrecta. ¿Sí? Hay mucha gente que se resiente contra Dios por malas experiencias y malas cosas que experimentan en una iglesia. Esto sucede porque la gente confunde la iglesia con el reino de Dios. El reino de Dios y la iglesia son dos cosas completamente diferentes. Tú puedes buscar el reino de Dios en tu casa, en lo íntimo, leyendo la Biblia, y luego debes llevar eso, el reino de Dios, a la iglesia. Es un error pensar que cuando vas a la iglesia tú vas a encontrar ahí a recibir del reino de Dios, porque muchas veces te vas a dar cuenta que no es así.
¿sí? Debes ir a la iglesia más a dar que a recibir. Debes buscar el reino de Dios en tu casa y luego llevarlo a la iglesia. Tu desarrollo y crecimiento espiritual no es responsabilidad de la iglesia. Tu desarrollo y crecimiento espiritual no es responsabilidad de tu pastor. Tu desarrollo y crecimiento espiritual es solamente responsabilidad tuya. Entonces, las personas de la iglesia te pueden ayudar, te pueden dar ánimo, te pueden dar herramientas, te pueden dar guías, pero tu trabajo de crecimiento y desarrollo espiritual es único y personal tuyo, ¿sí? En toda comunidad, en todo grupo donde hay humanos, donde hay personas, hay dificultades, ¿sí? El trato con la gente siempre será difícil. Entonces, para evitar conflictos en una iglesia, debes tomar algunas medidas interesantes que yo te recomiendo. Primero, conócete a ti mismo psicológicamente, ¿sí? Y también aprende a conocer a las personas que están en la iglesia. Para esto hay básicamente algo muy básico que son los tests de personalidad, ¿sí? Conócete, ¿qué tipo de persona eres? ¿Tú eres un flemático, eres un sanguíneo, eres un colérico, eres un melancólico, eres un visual, auditivo, kinestético, eres un, qué sé yo, una persona que tiene la inteligencia musical, inteligencia espacial, etcétera? Entiéndete tú mismo como persona, psicológicamente, y con esa información interactúa en una iglesia y también aprende a entender a los demás. ¿Qué son? Porque muchas veces la gente tiene problemas emocionales y problemas de relación en una iglesia y confunde y cree que esos son problemas espirituales, cuando en realidad son fallas de carácter, fallas de no saber cómo se deben manejar el trato social y las relaciones. Y mira, por esa razón mucha gente detiene su crecimiento espiritual por temas sociales. Finalmente, ¿no? Si tú ya has aceptado a Jesús como tu Señor, si tú ya has confesado tus pecados y vives trabajando en tus fallas de carácter, si tú ya te has bautizado, si tú ya estás leyendo la Biblia, ¿no? Y tú ya empiezas y has estado asistiendo a una iglesia, ¿no? No debes ir a calentar el asiento. No debes ir a calentar la banca, como se dice vulgarmente. Como te digo, la iglesia es un lugar para servir. Entonces tú tienes que descubrir cuál es tu servicio o cuál es tu lugar de servicio en una congregación. Y para eso obviamente tienes que conocer cuáles son tus habilidades psicológicas, pero también tus dones espirituales. Porque para este punto, pues habrá que saber que cuando tú viniste a Cristo y te arrepentiste de tus pecados, Dios vino a tu corazón en la persona de Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios empezó a poner dones, regalos espirituales en tu vida. Y bueno, pues muchos creyentes, muchos cristianos no creen en las áreas de servicio que se llaman los 5 ministerios. En mi caso personal, yo sí creo en los 5 ministerios, las 5 áreas de servicio. ¿A qué me refiero? Está escrito que Jesús estableció 5 áreas de servicio en una iglesia: pastor, evangelista, apóstol, profeta, maestro. Esos son los 5 ministerios, ¿no? Quizá en otro orden: apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Son 5 áreas de servicio. Entonces, si tú no crees en esto, ok, de todas maneras debes servir. Busca cómo ayudar en una iglesia. Pero si tú entiendes esta verdad de los 5 ministerios, las 5 áreas de servicio en una iglesia, tú deberías ver cuál es tu tendencia, cuál es tu llamado, cuál es tu don, hacia dónde tú estás orientado. En mi caso, por ejemplo, yo evidentemente tengo una orientación hacia la enseñanza,
Entonces yo estaría personalmente en el área de maestro, ¿no? Obviamente estoy recién iniciando también. Y me interesa mucho el contenido espiritual de profundidad y los temas sobrenaturales. Entonces tengo una orientación a la actividad profética. ¿Sí? Esas serían dos áreas donde yo personalmente me muevo. Pero yo tomé un test de dones. ¿Sí? Entonces también te espero poner un link donde tú te puedas descargar un test para saber qué dones espirituales tienes y por tanto cuál más o menos sería tu orientación para que tú empieces a ir a una iglesia no a calentar el puesto, sino a servir, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a una iglesia? Mejor, ¿cuándo fue la última vez que serviste a una comunidad de hermanos en la fe? ¿Sí? Bien, este fue este capítulo y les espero en un siguiente video.